La pirólisis consiste en la descomposición anaerobia de la biomasa por acción del calor. La materia prima se tritura y se inyecta en un recinto denominado reactor, sin aportar oxígeno. A continuación el reactor se calienta hasta una temperatura del orden de 500 grados centígrados. Las macromoléculas de que está hecha la biomasa, tales como celulosa o almidones, contienen principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Por acción del calor se descomponen en sustancias de menor peso molecular, que son gaseosas a la temperatura del reactor. Estas sustancias se llevan casi todo el hidrógeno y el oxígeno que contenía originariamente la biomasa. Por tanto, la parte que queda en fase sólida acaba siendo carbono casi puro. Decimos entonces que la biomasa se ha carbonizado, es decir, se ha convertido en carbón vegetal. El carbón vegetal constituye el producto sólido de la pirólisis. Su masa es sustancialmente inferior a la de la biomasa original, pero su poder calorífico es claramente superior. Los vapores formados en el reactor se hacen pasar por un intercambiador de calor para que se enfríen. Las moléculas de más bajo peso molecular permanecen en estado gaseoso incluso a temperatura ambiente y son recogidas en un depósito. En este grupo se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, el etano y el etileno, principalmente. Los vapores de mayor masa molecular son líquidos a temperatura ambiente. Por tanto, a su paso por el intercambiador se condensan y son recogidos en otro recipiente. Allí forman una especie de chapapote que contiene líquidos diversos: agua, compuestos fenólicos, hidrocarburos pesados y alquitranes. Finalmente, las fases líquida y gaseosa se someten a procesos adicionales de refinado, que eliminan compuestos no combustibles, incrementan la proporción de combustibles convencionales y aumentan el poder calorífico de los productos. En resumen, la pirólisis permite convertir biomasa en una mezcla de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. La proporción de unos y otros depende del tipo de biomasa, de la temperatura en el reactor y de la velocidad con la que se aporta calor a la biomasa. La pirólisis tiene lugar a temperaturas elevadas en ausencia de oxígeno. Por tanto, para alcanzar la temperatura deseada se requiere energía térmica. La mayoría de las veces, esta energía térmica se genera a partir de combustibles fósiles, lo que genera gases de efecto invernadero que afectan negativamente al medio ambiente. Para resolver este problema, los investigadores han enfocado o utilizado dispositivos ópticos para concentrar la energía solar en un reactor tubular o directamente en el material. Esto se puede lograr enfocando el calor de la radiación solar en un área pequeña a través de las paredes del reactor o irradiando directamente la materia prima, lo que eleva la temperatura de la materia prima mientras el reactor está a una temperatura más baja. La aplicación de dispositivos ópticos como concentradores redirige la energía de la radiación solar de un área grande y los concentra en un área más pequeña, produciendo una temperatura tan alta como 1000 grados centígrados, dependiendo de la capacidad del concentrador. Por lo tanto, los investigadores han utilizado diferentes disposiciones de las instalaciones de los sistemas de reactores termosolares, compuestas por el colector, el concentrador y el reactor, y las arquitecturas de soporte para lograr un nivel diferente de eficiencia, enfocando la radiación en varios ángulos mientras los reactores se colocan vertical u horizontalmente. La energía solar y la biomasa generan energía sostenible que es inofensiva para nuestro medio ambiente. Esta característica de la materia prima de dos energías se aprovecha mediante el método de pirólisis para producir combustible líquido y gaseoso que es transportable. Sin embargo, el alquitrán, considerado como un subproducto, se utiliza en enmiendas del suelo. La tecnología de pirólisis de biomasa solar combina estas dos materias primas energéticas de baja densidad para producir combustible de alta densidad energética y erradicar el gran interés en el almacenamiento de energía solar. Por lo tanto, el proceso permite que la energía solar se almacene como biocombustible o alquitrán, convirtiendo así la energía solar en compuestos químicos. Estos subproductos producidos no sufren contaminación por combustibles de combustión externa. La utilización de receptores de plato de alta potencia o concentradores ayuda a alcanzar la temperatura de pirólisis inicial en un tiempo más corto, en comparación con el calentamiento de combustibles fósiles, y la velocidad de calentamiento se puede controlar.
Para lograr una utilización eficiente del proceso de pirólisis de biomasa impulsado por energía solar, además de otras consideraciones como el tipo de materia prima, la elección de la óptica de concentración, la termodinámica del proceso, los rendimientos del producto, se debe diseñar la orientación apropiada en la instalación de los sistemas solares térmicos y el reactor. Muchos diseños de pirólisis solar han adoptado la orientación vertical del reactor, probablemente para permitir la recolección o barrido fácil de líquido con la ayuda de la gravedad. Se adoptó un reactor fijo de borosilicato de forma esférica colocado verticalmente en la pirólisis de biomasa solar de residuos de tomate y hojas de agave en México. El heliostato dirige la radiación recibida hacia el horno concentrador solar. La orientación de la instalación permitió la irradiación directa de la biomasa. Se utilizó gas argón para limpiar las paredes del reactor y proporcionar condiciones inertes dentro del reactor. El objetivo del diseño es producir más biocarbón y caracterizarlos físico-químicamente a varias velocidades de calentamiento y a tiempo de residencia de 1 a 2 horas, y se alcanzó un rendimiento de gas del 63.5%. También se presentó una pirólisis híbrida solar biomasa de la palmera datilera con un reactor de acero colocado verticalmente, que se calentó parcialmente con un calentador de biomasa. El sistema térmico consta de un plato parabólico doble que recibe los rayos solares y lo enfoca en las paredes para elevar la temperatura del reactor de acero a 162 grados Celsius. El resultado del experimento mostró 50% en peso el porcentaje encontrado para el aceite líquido a una temperatura de funcionamiento de 500 grados Celsius y un caudal de gas de 6 litros por minuto y un tiempo de residencia de 120 minutos, y se puede evitar que el 32.4% de CO2 ingrese al medio ambiente. También se ha realizado la pirólisis de biomasa solar con simuladores de radiación solar, utilizando diferentes reactores y orientaciones del simulador solar. El investigador anterior comenzaron la aplicación de la descomposición asistida por el sol de material carbonoso mediante el uso de luz artificial similar a los rayos del sol, y este método sigue recibiendo atención hoy en día debido a la naturaleza discontinua de la luz solar natural. Reactores de calentamiento continuo de orientación horizontal. El sistema consta de un reactor de tubo de vidrio de borosilicato, el concentrador parabólico y múltiples tubos de condensación. El cubo sirve como estructura de soporte y gira en un solo eje para enfocar todo el sistema. La condición inerte que se proporcionó es con gas helio. El sistema fue diseñado para permitir la irradiación directa de la biomasa, convirtiendo así la materia prima en la parte más caliente del sistema. La luz ingresa al reactor desde abajo, mientras el fluido gaseoso es recolectado por la condensación entrenada colocada adyacente. El gas producido se recogió en un tubo de enfriamiento sumergido en nitrógeno líquido a menos 200 grados Celsius, y el nivel máximo de concentración solar obtenido fue de 27.08 watts sobre metro cúbico, con un flujo promedio de 12.53 watts sobre metro cúbico. Los rendimientos obtenidos de la piel de naranja fueron 1.4% para gas, 21% para carbón y 77.6% para el aceite. A continuación se presenta una tabla de resumen de la pirólisis continua de biomasa calentada por energía solar. Debido a la complejidad de la transferencia de calor al reactor y las reacciones cinéticas aportadas por diversas composiciones de la biomasa a diferentes temperaturas y velocidades de calentamiento, se ha aplicado la simplificación de los procesos para comprender la cinética de reacción y calentamiento del reactor. Para la pirólisis asistida por energía solar con un reactor transparente que se irradia directamente sin almacenamiento térmico, el flujo de calor involucra el calor absorbido por la reacción endotérmica, el calor absorbido por la biomasa y el calor absorbido por el reactor. Además, la pérdida de calor incluye la pérdida de calor del ambiente, el reactor refleja el calor absorbido por el concentrador y la ineficiencia del enfoque del concentrador. Considerando el sistema de irradiación directa, el balance de calor para el sistema de biomasa solar es a partir de la siguiente ecuación.
y la irradiación en la superficie del reactor se expresa en la ecuación número 2. La distribución de la irradiación a lo largo de la circunferencia depende de la insolación solar deducida experimentalmente y dada como en la ecuación número 3. La pérdida de calor al medio ambiente se expresa de la siguiente forma en la ecuación número 4. Para la conservación de energía, la relación entre la mezcla de gases y la capacidad calorífica específica de la mezcla de gases se modeló de la siguiente forma. En la pirólisis de biomasa se evalúa el comportamiento del proceso a diferentes temperaturas y velocidades del calentamiento. Los investigadores se han centrado en la descomposición térmica determinada por la evolución del peso a medida que aumenta la temperatura. El principio cinético se basa principalmente en la fase condensada o la fase sólida utilizada para establecer la tasa de conversión. En una fase sólida, la materia prima se calienta constantemente a medida que la temperatura aumenta con el tiempo. La tasa de conversión se expresa con una ecuación de Arrhenius de la siguiente forma. Y por último, las conclusiones. Los rendimientos del producto pirolítico y la composición del producto líquido del estudio demostraron que la tecnología de pirólisis de biomasa solar es un método eficiente y eficaz de calentamiento. Se ha descubierto que la energía solar contribuiría a la reducción de CO2 y el combustible en un 32.4%. La pirólisis de biomasa solar es un candidato potencial de energía renovable que puede desempeñar un papel fundamental en la reducción del problema de peligros ambientales y la crisis de combustible. La disposición de instalación adecuada es crucial para lograr la descomposición térmica de la biomasa y la recolección adecuada de líquidos.